junto a ti, ratificar el bueno y buenos días a todos nuestros amables televidentes. Y así empezamos la noticia Primera Emisión. Claro que sí, con importante información para ustedes. El gobierno confirmó que este miércoles, hoy, llegarán al país las vacunas para combatir el COVID-19. El cargamento arribará a Quito y continuará su viaje a Guayaquil para un segundo desembarque. Y finalmente, vía terrestre a Cuenca, la Atenas del Ecuador. Tras prácticamente un año de pandemia, la histórica llegada de las vacunas para combatir el coronavirus será este miércoles 20 de enero. Así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública a través de este comunicado y lo ratifica el titular de la cartera de Estado. El avión llegará a la ciudad de Quito aproximadamente a las 16 horas, donde realizará un primer desembarque. Llega la vacuna a Quito y se va, parte del cargamento va a ir al sur de Quito. Inmediatamente la aeronave continuará su viaje hacia el puerto principal para efectuar un segundo desembarque. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, asegura que tras aquello saldrán cierta cantidad de dosis correspondiente hacia el austro del país. Por tierra van a ir a Cuenca desde Guayaquil. De nuevo, estamos tratando de ser lo más justos posible y que la distribución sea lo más equitativa a la mayor cantidad de hospitales y a la mayor cantidad de centros médicos que atendieron pacientes con COVID o que siguen atendiendo con pacientes con COVID. Y es que inicialmente se informó por parte del gobierno que serán 86.000 dosis las que llegarán al territorio ecuatoriano de manera progresiva, pero en el documento difundido este martes no se especificó la cantidad de dosis que serán entregadas en las próximas horas, pero sí se indicó a quiénes. Estas son el personal médico y las personas que están y viven dentro de centros geriátricos y el personal que les atiende. La vacuna es voluntaria, a nadie se le va a exigir que se ponga la vacuna. Desde la empresa privada se dice que todo está listo para el almacenamiento de las vacunas, pues vienen en cajas especiales para garantizar su preservación. Estos empaques en los que viene están garantizados de que pueden permanecer cerrados, manteniendo la temperatura de menos 70 grados hasta por 15 días, y no vienen con un GPS que además de su localización va leyendo la temperatura. Es así como con gran expectativa se espera la llegada de las dosis para combatir la COVID-19 y así controlar la pandemia que hasta el momento en Ecuador deja más de 230.000 personas contagiadas y un panorama catastrófico a su paso. Informó Marilyn Jaramillo. Y a pocas horas de que llegue el primer lote de vacunas contra el COVID-19 al país, se han detectado varios anuncios en los que se ofrecen esta dosis a cambio de dinero. Nuestro compañero Jorge Salazar conversó con un médico general quien advierte las consecuencias de aplicarse este medicamento sin el debido control de calidad y al margen de la ley. A pesar de que se ha reiterado que las primeras vacunas contra el COVID-19 de Pfizer que llegarán a Ecuador serán gratuitas, los anuncios de estas dosis a cambio de dinero no se han hecho esperar. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, ha detectado estas publicidades en varias provincias del país. Hasta el momento, y no necesariamente la vacuna de Pfizer, sino han ofrecido vacunas para SARS-CoV-2. Tenemos evidenciados 5 intentos de publicidad que se han referido a nivel nacional. Hemos controlado de inmediato y hemos tomado las acciones administrativas pertinentes para dar de baja a toda la publicidad que insinúe la aplicación de la vacuna durante el ejercicio 2021. Nosotros además, a través de nuestro Centro Nacional de Farmacovigilancia, detectamos todas las alertas provenientes de todo el mundo, con lo que nosotros inmediatamente notificamos a nuestras coordinaciones zonales. Y para evitar el contrabando de este medicamento, 443 agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros de la Policía Nacional han sido capacitados por la farmacéutica Pfizer. Los uniformados tienen la misión de identificar vacunas falsas o que ingresen al margen de la ley. Sabemos que Pfizer cómo va a traer, la tapa que es de color morada, cómo viene el código de barras, eso nosotros conocemos.
pero el mercado negro es tan fuerte, porque recuerden que para este tipo de delito todos queremos la vacuna. Hay 7.000 millones interesadas en el mundo, entonces es importante que no le vayan a robar, que no le vayan a copiar, que coloquen todo el producto. Nosotros hemos pedido inclusive los nombres de las personas que van a vacunar, porque si es que se pierde una aquí en el Ecuador, queremos saber qué persona es la que tenía su responsabilidad. Entre tanto, la Unidad de Delitos Cibernéticos han identificado ciertas mafias que se encuentran ofreciendo la medicina a través de redes sociales. Puede hacernos llegar su información reservada a través de la llamada sin costo del EC 911 y también una llamada que pueden realizar a 1-800 delito. El médico general Herbert Ramírez recuerda que la aplicación de vacunas sin control de calidad podría acarrear consecuencias mortales. Corremos el riesgo de que el contenido o principio activo de este no corresponda a lo que nos indique la etiqueta. Por ende, nos estaríamos colocando o aplicando una sustancia totalmente desconocida. Pudiesen empezar unas reacciones locales como coloración rojiza en el área de aplicación, en este caso las vacunas, puede generar también dolor o también otras reacciones más graves como taquicardia. La persona que sea descubierta comercializando vacunas falsas recibirá una multa de $4.000 por parte del ARSA. Y quienes la apliquen, de acuerdo al COIC, serán sancionadas con una pena de 5 a 10 años de prisión. Informó Jorge Salazar. Los Vergeles, al norte de Guayaquil, fue uno de los 7 sectores que registra mayor repunte de contagios de COVID-19 en las últimas semanas. La zona fue intervenida por las autoridades, por lo que se realizaron trabajos de fumigación, entrega de medicina y el respectivo control. Carlos Julio Gurumendi estuvo en el sitio y nos tiene los detalles. Con la fumigación en uno de los sectores donde mayor contagio se registra en Guayaquil, se fortalece el trabajo contra el COVID-19. Hasta la ciudadela Los Vergeles llegó la alcaldesa Cintia Viteri junto al gobernador Luis Chonillo y delegados de ambas dependencias. Este trabajo, aseguran, es de prevención para que no existan más contagiados. El tema es serio y aquí ni la gobernación ni el municipio tiene personal para ponerle a cada uno de los ciudadanos de Guayaquil para que se cuide. Todos nosotros somos responsables de lo que pasa con nuestra vida. Nosotros estamos ahí, no vamos a parar. Cada vez vamos con mayor intensificación en las intervenciones. E incluso se habló de operativos para controlar las fiestas clandestinas que se reportan y las aglomeraciones. Vamos a estar trabajando en conjunto con los distintos comisarios de la Intendencia General de Policía, así como también los delegados de la Dirección de Justicia y Vigilancia por parte de la Alcaldía de Guayaquil. Vamos a estar realizando los distintos operativos, como les digo, va a cambiar un poco la mecánica, esta va a depender un poco de los datos que va a ir arrojando las estadísticas o los triajes que realiza tanto el municipio, que los vamos a consensuar con la gobernación. Trabajos como estos se desarrollarán en los 7 puntos de Guayaquil, donde se presenta mayor índice de COVID-19. Otros de los sectores que también serán intervenidos con mayor fuerza son Mucholote, La Alborada, Urdesa, Fertiza, Guasmo Norte y Mapasingue. El número de muertos ha aumentado de 8 a 14 en una semana por día, pero a la vez sabemos qué sectores tienen mayor grado de transmisión. Ahora, sin descuidar los 80 puntos que atendemos, vamos a intervenir específicamente y con mayor fuerza los puntos que cada semana nos digan que hay mayor grado de transmisión. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y vámonos hasta la capital de la República, donde los hospitales, la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos supera el 96%. La lista de espera se ha incrementado en más de 60 personas en los últimos días. Así lo informó la Secretaría de Salud del municipio capitalino. Veamos. En los exteriores de las casas de salud se viven momentos complejos. Familias enteras acuden a realizarse pruebas COVID. Y es que la pesadilla de volver a estar contagiado ronda a la familia de este médico de cuidados intensivos. Casi me muero, pero salimos del COVID. Bueno, ahora esperando el resultado de las pruebas. Obviamente el miedo siempre está. Juan Pablo Navarrete está aislado, ha puesto una pausa en sus labores. Su preocupación es su madre, una persona de la tercera edad que en estos últimos días su salud se ha deteriorado. Y ahora me siento mal,
Esperemos que no sea eso, porque sí es duro. También la espera por resultados médicos de pacientes contagiados se vuelve eterna. Roger Rocha y su hermana confían que su padre, que está en UCI, se recupere pronto. Mi papá está en estado crítico. Estamos esperando, está entubado. Estamos esperando a que se recupere. Ahorita solo nos toca orar por la salud de mi papá. Ellos vivieron un calvario en búsqueda de una cama en cuidados intensivos hasta que encontraron un espacio en el hospital IES Quito Sur. Muy difícil, porque nos dijeron que no había camas en ningún hospital y se nos abrió la puerta. Orando se nos abrió las puertas de aquí y le trasladaron. La situación de esta familia se refleja en la presión que actualmente tiene el sistema sanitario en Quito. La ocupación de camas UCI supera el 96%. La lista de espera para camas UCI ha aumentado más de 60 personas en los últimos días. Según la Secretaría de Salud del municipio, Quito mantiene el contagio sostenido de casos COVID. El COE cantonal analiza nuevas medidas. Que anoche se reunió el COE metropolitano y se elaboraron una serie de recomendaciones para presentarlas a las autoridades, tanto al alcalde de Quito como al COE nacional. Quito, con 75.035 contagiados, se mantiene como la ciudad con más casos COVID del país. Informó Priscila Cadena. Y de Quito nos vamos hasta Cotopaxi, que registra más de 6.000 pacientes contagiados de coronavirus. Las autoridades del Hospital General de La Tacunga confirman que los enfermos se han incrementado en los últimos días, a tal punto que no existe más espacio en las unidades de cuidados intensivos. Esto es La Tacunga. Las aglomeraciones aquí son el pan de cada día. Pese a los llamados a conservar la distancia, videos del ECU 911 captaron entonces la indisciplina ciudadana. Y es que el virus avanza. Por ejemplo, ya se ha confirmado que el alcalde de La Tacunga, Byron Cárdenas, está con COVID-19. Y también el gobernador de Cotopaxi, José Rafael Maya. Y en el hospital público, el ambiente se vive así. Pacientes entran y salen todos los días buscando ayuda. La ocupación en hospitalización se ha ido incrementando en las últimas semanas. Las diferentes camas para hospitalización de pacientes respiratorios, al momento nos encontramos al 80% de ocupación. ¿Pero qué pasa en la unidad de cuidados intensivos? Y la unidad de cuidados intensivos, que tenemos en general 14 camas y está al 100% de ocupación en este momento. Fernando Guerrero, gerente del Hospital General de La Tacunga, dice que incluso hay pacientes esperando por una cama en las unidades de cuidados intensivos. Sí, esto significa que tengamos tiempos de espera para poder seguir ingresando a los pacientes. Guerrero afirma que la mayoría de los enfermos son de Cotopaxi, mientras que existe un minúsculo grupo de pacientes que buscan atención y quienes llegan de las provincias de Pichincha, Tungurahua y Los Ríos. Informó Marilyn Jaramillo. Luisa y amables televidentes, es momento de hacer una breve pausa, pero al volver les contamos todo de un ciudadano que falleció después de haber permanecido varios días en el hospital a causa de una herida por arma de fuego. Esto y más aquí al volver en la noticia Primera Emisión. Ya venimos. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 131 votos afirmativos el proyecto de ley de extinción de dominio, la normativa que deberá ir al Ejecutivo para que el primer mandatario se allane al documento o lo vete de manera parcial o total. Fue considerada por el ponente de informe como una herramienta fundamental para combatir la corrupción. Veamos. Ahí está la maniobra suya, presidente, de no someter a votación en diciembre, de hoy suspender la sesión para las 8 de la noche con argucias. Esta sinvergüencería no pasó, porque en esta asamblea, hoy noche, hemos demostrado que habemos asambleístas honestos, sin rabo de paja. Estas fueron las expresiones del ponente del proyecto de ley de extinción de dominio, Raúl Tello. Las mismas se originaron después de que la asambleísta Noralma Zambrano planteó reformar parte del articulado del informe. Tanto para la votación de esa moción como para la reconsideración de la votación, no existieron los votos necesarios. No podemos, señor presidente, aprobar leyes, por mucho que nos suene bonito, que más bien suena a demagogia, sin pasiones,
y actuando con la razón. Simplemente no podemos aprobar leyes inconstitucionales o que violentan tratados internacionales. A Tello le llamó la atención que tras las 12 observaciones que fueron recogidas en la anterior sesión y presentadas por escrito después de su análisis por la Comisión de Participación Ciudadana el 12 de diciembre, este lunes se presente una moción previa. Les puedo asegurar, señores asambleístas, señor presidente de la República y pueblo ecuatoriano, que no existen aspectos que riñan o que pongan en riesgo la constitucionalidad de esta ley. Lo que sí está en riesgo es los patrimonios mal habidos de los sinvergüenzas y corruptos. Luego de la moción presentada por el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y ponente del informe para que se vote por la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio, la misma fue aprobada por el Pleno del Legislativo con 131 votos afirmativos. Sin duda alguna, este día constituye un gran hito en la historia de esta Asamblea Nacional, en donde se ha demostrado de que hay un gran número de asambleístas honestos. Seguro estoy de que hoy entregaremos al país una ley reclamada por nuestro pueblo, no que me beneficie a mí o que le beneficie al grupito de corruptos. Entre los criterios del proyecto de ley se marca que la extinción de dominio tiene la característica de imprescriptibilidad, que consiste en la posibilidad de declarar inexistente el derecho de dominio en cualquier tiempo, aun cuando el hecho que configura la causal hubiera ocurrido antes de la vigencia de la ley, pues ese origen viciado del título determina la persistencia de una situación no consolidada, informó Javier Rosero. Y a continuación les mostramos los recorridos de algunos candidatos a la presidencia de la República. Guillermo Lasso cumplió agenda en Guayaquil, donde visitó la sede del gremio conformado por militares en servicio pasivo de las 13 ramas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Hablaron de reformas. Reforzaremos la ley de seguridad de militares y policías para que ésta sea considerada como política de Estado en defensa de los ciudadanos ecuatorianos. Mientras que Andrés Arauz visitó varias radios de la urbe porteña. En sus entrevistas destacó que si llega a Carondelet fortalecerá la dolarización. De su lado, el candidato a la presidencia por Avanza, Isidro Romero, estuvo en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí, respondiendo inquietudes de la prensa. Explicó de qué manera apoyará al deporte si gana las elecciones. Otro aspirante a Carondelet que escogió la perla del Pacífico fue Guillermo Celi de Suma. Él hizo recorridos por el norte de la ciudad junto a candidatos a la asamblea y simpatizantes de su partido. Informó Adriana Peralta. ¡Vamos, chicos! El candidato a asambleísta por el partido Avanza, Javier Orti, quiere llevar a la legislatura hacia un nuevo modelo de gestión para evitar nuevos casos de corrupción. Además, plantea impulsar un paquete de reformas legales que permitan la reactivación de la economía. Javier Orti es doctor en jurisprudencia y licenciado en ciencias políticas por la Universidad Internacional del Ecuador. Obtuvo una maestría en estudios políticos y aplicados en España. Encabeza la lista de asambleístas nacionales por el partido Avanza. Quiere llevar a la legislatura hacia un nuevo modelo de gestión considerando la poca credibilidad de la asamblea. Inclusive, ¿por qué no hablar de un pago por horas de los asambleístas? Hora trabajadora pagada, en donde se nos puede evaluar en base a 3 parámetros. 1, obviamente, nuestra participación en las sesiones de pleno. 2, por supuesto, nuestra participación en las reuniones de las comisiones especializadas. Y 3, no solo la cantidad, sino la calidad de propuestas de ley que hagamos dentro del legislativo. En ese sentido, asegura que su propuesta para evitar la corrupción dentro de la asamblea es a través de una nueva reforma a la ley de la función legislativa, impulsar y promover prácticas de gestión. Eso implica reformar la ley orgánica de la función legislativa y la ley de servicio público, lo tendremos que hacer, pero la Asamblea Nacional ya tiene que aprender a trabajar por resultados. Reactivar la economía desde el legislativo dice que sí es posible, a través de una agenda consensuada con otros bloques, para revisar la ley de desarrollo agrario y el código monetario.
Debemos cambiar esa integración de la junta bancaria para hacer surgir nuevos productos financieros, que venga la banca internacional y que pueda competir también con la banca nacional para poder generar banca de desarrollo, que es lo que necesitamos hoy por hoy. El país necesita liquidez. Otra iniciativa del candidato es incentivar en la normativa laboral, tanto en el sector público como privado, nuevos modelos de contratación que permitan la creación de nuevas fuentes de empleo. Por ejemplo, ¿por qué no permitirles a aquellos ciudadanos que quieren tener más de 2 ingresos, hacerlo a través de pagos por horas, en donde ese pago esté incluido en los beneficios laborales? Señala que será una prioridad acciones encaminadas en disponer la creación de un fondo de reparación para víctimas de violencia de género y también reformar la ley de educación superior. Vamos a revisar el Código de Educación Superior para mejorar el acceso a esta educación y eliminar también, por supuesto, los exámenes de ingreso. Orti ha trabajado en el municipio de Quito, en la prefectura de Pichincha, y fue diputado alterno por Pichincha en el 2007. Actualmente, a sus 41 años, es secretario ejecutivo del partido Avanza. Informó Priscila Cadena. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Es momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noticia, primera emisión. Ya volvemos. La presidencia y el Ministerio del Interior aseguran que los índices de delincuencia, homicidios e inseguridad en la frontera se han reducido. Veamos. El ministro del Interior dio detalles sobre los índices de delincuencia en Guayaquil. Los comparativos de diciembre del 2020 y diciembre del 2019 fueron los mismos, no se experimentó en ese mes y medio crecimiento. Y hoy, espero que así se mantenga, es por primera vez que Guayaquil comienza a manifestar índices de reducción. Vamos en absolutos casi con 9 eventos menos de los producidos en el 2020. Espero que esto siga así. El tema con delincuencia es demasiado dinámico como para decir que esto va a obtener un resultado nuevo. El gobierno hace un trabajo conjunto con esa y otras alcaldías para restar los niveles de violencia. Sin embargo, a decir del presidente Lenín Moreno, para que el esfuerzo de la policía dé resultado, se debe trabajar de manera integral con el sistema de justicia. Lastimosamente, hay jueces, hay fiscales que y cuyo accionar no corresponde a la ética. En cuanto a los homicidios a escala nacional, se indicó lo siguiente. Ecuador, con el incremento que hemos tenido este año, que reconocemos que el incremento que ha existido este año es de 0.88 en tasa y un 13% en porcentaje, todavía el Ecuador, comparándonos con tasas de 2019 en el resto de la región, sigue siendo, como lo dijo el señor presidente, uno de los países con mejores índices en lo que tiene que ver a este indicador de la región. Sobre la seguridad en la frontera Ecuador-Colombia se explicó la situación. Los grupos, digamos, ilegales, los grupos de delincuencia organizada y los grupos armados ilegales se han atomizado, se han diversificado y esto ha hecho que la economía en frontera, la economía criminal en frontera crezca. Por lo tanto, hay más grupos peleando por estos recursos mal habidos que genera el crimen. Sin embargo, se asegura que los niveles de violencia en esos sectores han bajado. Informó Valeria Navarro. Reconociendo que... Y cambiamos de tema para contarles que si bien el protocolo para el manejo de las vacunas Pfizer y BioNTech garantizará la eficiencia del medicamento, todavía existen dudas en la población sobre el posible riesgo que existiría al colocarse la sustancia. Los médicos conocen en este momento cómo han actuado las vacunas para combatir el COVID-19. Los datos se obtienen de estudios científicos y de las miles de personas que han sido vacunadas en el mundo. Por lo tanto, dudas sobre los efectos secundarios que podrían ocasionar a la población ecuatoriana el suministro del medicamento pueden ser expuestas para la tranquilidad de la gente. Los efectos adversos son entre leves, moderados y graves. Los graves son muy raros, no hay por qué alarmarse ante esto. En ese mismo sentido, se tienen los efectos conocidos como comunes, los cuales se asegura son tolerables. Son pues el dolor, el enrojecimiento de la zona de vacunación, un poco de fiebre, de dolor muscular, que asemeja a un resfriado común. La vacuna en generar los anticuerpos para combatir el COVID-19 tarda aproximadamente 7 días. Esto garantizaría en una primera dosis la inmunidad del 50%. Por eso luego de 21 días se debe colocar una segunda dosis. Que evitan la infección sintomática, es decir, la enfermedad,
pero no le evitan a usted que sea contagioso ni que se contagie. Entendido eso, se comprende que el uso de la mascarilla conjuntamente con el resto de medidas de bioseguridad deberá seguir utilizándose. Aquí nos preguntamos, entonces, ¿en qué beneficia el colocarse la vacuna? ¿Qué ganamos con las vacunas? Ganamos muchísimo porque evitamos la saturación del sistema sanitario al disminuir hospitalizaciones y las muertes, que es lo más grave de esta pandemia. Por lo tanto, a pesar de que un ciudadano reciba la vacuna, no estará exento de una infección. Además, puede seguir contagiándose y contagiar al resto de personas. En este momento, la prioridad de vacunación está destinada a personal de primera línea y adultos mayores. Retomando la primera idea de este reportaje, es necesario el estricto manejo del medicamento, pues, por ejemplo, al no estar a la temperatura adecuada, podría volverse ineficaz. Informó Javier Rosero. Muy bien, ahora les informamos que 2 canes entrenados en nuestro país pueden detectar el olor de una persona contagiada de COVID-19. Esta labor no pretende reemplazar a las pruebas diagnósticas, sino facilitar el trabajo en aeropuertos y hospitales. Rocky y Hunter son 2 canes que han sido entrenados en nuestro país por más de 6 meses con varias técnicas de forma que aumente su rendimiento olfativo con respecto a los entrenamientos convencionales, para que de esta manera puedan detectar el olor de una persona contagiada de COVID-19. Usar estas técnicas del método Arcón en la detección de COVID nos ha permitido alcanzar un mayor nivel de efectividad y de eficacia y autonomía en los perros. Los canes no tienen contacto directo con la persona contagiada. Han sido entrenados con muestras reales de pacientes de hospitales. Lo que detectan son los olores corporales, es decir, la reacción fisiológica que la enfermedad produce en el organismo. En la nariz del perro tenemos un instrumento que es espectacular, y este instrumento permite que el perro pueda reconocer a una persona enferma por el olor, aunque muchas veces no tenga síntomas. ¿Pero cómo lo hacen? La muestra es tomada a través de una gasa especial que se frota en las manos y brazos. Luego se coloca en un envase que es trasladado con todas las normas de bioseguridad a un cuarto cerrado. En estos 4 frascos se encuentra una muestra de una persona con COVID que está en un tercer lugar. Las 3 más son de personas sanas, incluida la mía que está en un primer puesto. Veamos en cuánto tiempo el can logra detectar el de la enfermedad. Good boy. ¿La ven? En exactamente 3 segundos el perro logra hallar el envase correcto. Experimentamos cambiando el orden de los frascos y este fue el resultado. Tranquilamente un perro puede hacer un promedio de entre 150 a 200 pruebas al día. El trabajo de los canes no pretende reemplazar a las pruebas de diagnóstico, sino agilitar el proceso de detección de casos COVID de manera oportuna y más rápida. Sería muy bueno pues que organismos oficiales se interesen en desarrollar estos sistemas para probarlos. Este proyecto está avalado por el Departamento de Investigación de la Universidad Católica del Ecuador. Los canes son entrenados en la empresa Working Dogs, informó Priscila Cadena. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. José Luis y amables televidentes, es momento de una breve pausa, pero estén muy atentos de nuestra señal, pues cuando volvamos tendremos detalles de lo que fue el velatorio de los 12 cuerpos de las víctimas que perecieran en un accidente de tránsito en la provincia de Bolívar. Los detalles de estas y otras informaciones aquí en La Noticia, primera emisión. Con 50 minutos de vuelta con ustedes, quiero contarles que familiares y amigos de las 12 personas que fallecieran en el accidente de tránsito registrado hace pocos días en la provincia de Bolívar fueron velados en Guayaquil. Ha trascendido que 6 de los cuerpos serían repatriados a Estados Unidos. Tenemos los detalles. De esta manera, despidieron a los 12 integrantes de una misma familia que fallecieron el pasado domingo en un fatídico accidente de tránsito registrado en la vía Guaranda-Balsapamba, provincia de Bolívar. Víctor fue como mi hermano, estamos dándole el último adiós de parte de la Municipalidad de Naranjal, de parte del país. El alcalde de Naranjal, Luigi Rivera, informó que los restos de 6 de los fallecidos serán trasladados a Estados Unidos, donde radicaban desde hace varios años.
Uno de ellos tenía programado regresar el martes a ese país. El Ecuador entero está de luto porque es una muerte trágica que enluta a todas las familias, en especial del Cantón Naranjal. Elementos de las Fuerzas Armadas participaron en el acto fúnebre de la familia Quesada, oriunda del Cantón Naranjal en Guayas. 7 de ellos eran menores de edad. Informó Jorge Salazar. Y faltan pocos días para la jornada electoral del 7 de febrero. Sin embargo, un gran porcentaje de ciudadanos no se decide aún por quién votar. El nulo, el blanco y el ausentismo podrían modificar los resultados. A 3 semanas de cumplirse las elecciones generales en el país, varias encuestadoras calculan que más del 40% de sufragantes están indecisos. Sí, en esta recta final sabemos que todavía hay una gran cantidad de gente indecisa a pesar de los debates nacionales y de las campañas que están en curso. Esto se debería a algunos factores. Porque no les conoce a los candidatos, porque no les conoce a las organizaciones políticas. A esto se sumaría la gran cantidad de candidatos y un 41% de población que ya no se identifica con posiciones políticas. En el Ecuador tenemos 283 organizaciones políticas reconocidas por el CNE. Eso hace que el nivel de fragmentación sea muy, muy alto. Y una segunda cosa que es paradójico es que a pesar de esa fragmentación hay una polarización. Y la polarización lo que ha hecho es tener candidatos de derecha, candidatos de izquierda y el centro prácticamente esté vacío. La dispersión no solo afecta a la selección del binomio presidencial, sino también a la representación en la Asamblea. Un problema de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque construir mayorías va a ser muy difícil con, 12, 14 bloques parlamentarios. Entre otras de las cosas que se temen es que aumente el número de votos nulos y blancos. En el 2017, estos alcanzaron el 9%. Yo creo que va a ser 18% más o menos la suma del blanco y el nulo. Y eso hará que el proceso electoral no tenga la legitimidad que debería tener. Porque eso va a significar que más o menos 1 de cada 5, pongamos en estos términos, o votó en blanco, o votó nulo, o se abstuvo. El panorama actual que vive el Ecuador abre la posibilidad de que se aumente un ausentismo provocado por el COVID-19. Sí va a haber una incidencia en más personas que no concurran por temor a contagiarse, sobre todo en adultos mayores. En varias ocasiones, la decisión de por quién votar se ha tomado a última hora en la urna, por lo que la balanza electoral puede tomar cualquier rumbo. Informó Valeria Navarro. Y bien, amigos, de esta manera estamos finalizando la presente entrega informativa. José Luis, ¿qué es lo que viene? Ya viene la noticia en la comunidad, ya está lista Mayra Montaño, también el tío Gavilanes y por supuesto Rosalena Vázquez aquí en la pantalla de RTS. Den buen día. De igual manera.